Vamos a orar y pedirle que el Señor nos ponga a todos en la misma sintonía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar reunidos como una sola familia, alrededor de la mesa del Señor, alrededor de tu palabra, Señor, sabiendo que tu presencia está en medio de nosotros, sabiendo que tú tienes palabra para cada uno de nosotros hoy. Y queremos venir, Señor, con esa disposición de escucharte, de entender lo que hay en tu corazón y poder ser transformados, Señor, como lo hemos venido haciendo, pero cada día pareciéndonos más a Jesucristo. Te pedimos que tomes este lugar, Señor, que uses los labios de este siervo inútil para poder realmente ser un siervo útil en tu servicio. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero hablarles de José, ese personaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. José fue destinado por Dios para recibir un gran poder, para ser un instrumento de Dios para beneficio de toda la humanidad. Y al mismo tiempo, José fue destinado por Dios para resistir una serie de terribles pruebas que tenía por delante. Dos palabras yo quiero sembrar hoy en tu corazón: destino y sueño. José había sido destinado por Dios para hacer grandes cosas. A los 17 años de edad, él recibió un sueño. Y ese sueño fue apenas una probadita del destino que Dios tenía para él. Cuando José recibe este sueño, no comprendió muchas de las cosas, no entendió el camino que había que tomar para llevarlo a su destino. Tampoco se dio cuenta que había iniciado desde ese mismo momento una carrera que tenía un final que era excepcional. En el libro de Génesis es donde encontramos esta historia verdadera de José, y leemos que fue hasta los 30 años de edad cuando él inicia la primera fase del extraordinario destino que Dios había planeado para él. Pero fue a través de enseñanzas muy duras, durante años de prueba, que Dios fue equipando a José, y con cada lección de vida que le iba demostrando el Señor, José iba probando que era un hombre fiel. Enfrentó una serie de pruebas, yo diría pruebas monumentales, que lo hicieron salir de donde estaba para llegar al sueño de Dios. Y esta es una de las primeras cosas que quiero dejar en tu corazón. Para que tú puedas cumplir con los sueños de Dios, tienes que salir de donde estás. Es imposible que alcances la estatura, los proyectos de Dios, si todavía sigues anclado en la misma situación en la que estás viviendo. Tú y yo tenemos un sueño de Dios. Tú y yo también tenemos un destino de Dios. Y la pregunta difícil a responder es: ¿cómo se transita del sueño al destino? Hay personas que son muy visionarias, que tienen grandes perspectivas y que son burros para ponerlo en práctica, ¿verdad? Y todo se queda en sueños. Hay algunos que son sueños guajiros, de eso no estoy hablando, que también los hay que están pensando: ¿cómo me haré multimillonario sin trabajar? Mira, ya lo intenté, no se puede. Todos aquellos que tienen grandes proyectos en la vida tienen una recomendación muy sentida del corazón: empléense, tomen un trabajo y empiecen a partir de él. Pero ¿cómo se transita entonces del sueño al destino? ¿Y qué es lo que sucede durante el viaje? Si tú ya tienes algunos sueños de parte de Dios, sueños que tú estás esperando ver cumplidos, a lo mejor tú también ya estás identificando el destino, y de ese destino apenas si acabas de ver un pequeño destello de lo que Dios ha planeado. O a lo mejor quizás tú te estás comparando con otras personas que parecen que ya están caminando en su destino, y tú dices: ¿qué tengo que hacer yo para poder también estar caminando en ese destino de Dios para vivir? Estoy convencido, entre más leo la escritura acerca de José, que su vida y su testimonio es una palabra profética
de parte de Dios para ti y para mí en este 2015. Si tú has leído la historia de José, espero que lo hayas leído, bueno, pues eso que le pasó a José, Dios lo quiere para ti, lo quiere para mí. Si no has leído la historia de José, pues léela. Por eso digo que el testimonio en la vida de José es profético. Dios quiere eso para cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de estas conversaciones que regularmente tenemos cada domingo, las verdades que están detrás de las pruebas que tenemos que pasar y lo que debemos hacer para poder cumplir lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Yo sé que todos tenemos de alguna manera sueños, sueños de la familia, tenemos sueños en nuestras finanzas, sueños en cuanto a nuestra realización personal, sueños profesionales. Como iglesia, Oasis también tiene sueños. Y yo quiero decirte en esta hora, en primer lugar, agranda tus sueños. Si tú estás pensando en construir una empresa, ¿por qué no empiezas a soñar en construir un emporio? ¿Por qué pensar en pequeño? ¿Por qué soñar en chiquito? Si estás queriendo casarte, sueña con uno guapo. Todos los nuevos que yo conozco de las chicas están re feos. Sueña con uno guapo, cristiano, entregado al Señor, trabajador, grande. Dios quiere que agrandes tus sueños. Dios quiere que salgas de donde estás para que veas con otra visión, con otra perspectiva. Y lo que se necesita para agrandar tu sueño es que permitas que Dios conmocione tu corazón con los sueños que Dios tiene para ti. Y para eso necesitas hacer a un lado tus propios sueños, que de verdad para algunos están bastante guajiros, y empezar a ver los sueños de Dios para tu vida. Yo te puedo garantizar que el sueño que Dios tiene para ti es 10,000 veces mejor y más grande que el sueño que tú tienes para ti. Y su destino, el destino que Dios tiene para ti es 10,000 veces más grande y mejor que el destino que tú hubieras imaginado el día que tú tienes la mayor de las imaginaciones posibles. Debes darte cuenta que lo que Dios piensa de ti es más alto de lo que tú piensas de ti mismo. Si tú vieras cómo Dios escribe tu currículum para pedir una chamba y lo comparas con la manera como tú describes tu historia laboral, te asombrarías. Los planes que Dios diseñó para ti son mucho más ambiciosos que los planes que tú pensaste. Dios tiene sueños para ti que son superiores a tus propios sueños. Tiene un destino en su mente, y ese destino es más grande de lo que tú jamás siquiera has imaginado. Por otro lado, los sueños de Dios para cada persona son únicos. Y algo que es muy interesante es que están sobrenaturalmente entrelazados para que se pueda cumplir con el sueño de Dios para la humanidad. Si pudiéramos ver aquí el corazón mecánico de un reloj, veríamos que hay una serie de engranes que están jugando unos chicos, unos grandes, ¿verdad? Bueno, cada uno de nosotros somos ese engrane, somos ese sueño particular, pero todos esos engranes tienen que trabajar juntos para que el reloj funcione. El único reloj que funciona y el único reloj que importa es el de Dios. Y tú dentro de eso eres un engrane. Y Dios tiene sueños precisamente para ti, para que cuando estamos todos juntos, entonces el engrane, el sueño de Dios se cumpla. ¿Y sabes cuál es el sueño de Dios? Dios quiere que todas las personas conozcan a Jesucristo como su Salvador. De manera que tu sueño individual tiene que contener de una manera profunda y práctica el hecho de que tú estés compartiendo con otras personas lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Lo que Dios quiere es reconciliarse con aquellos que están perdidos. Y esto se puede ver de dos maneras. Para que se cumpla el sueño de Dios, Él mismo te ha asignado un papel o una parte que tienes que desempeñar. Pero no se va a desempeñar
ni llevar a cabo tu destino si no se lleva a cabo el destino de Dios. ¿Te imaginas que tú, como esa pieza mecánica, está dando vueltas solito, lejos o separado de todos los demás? ¿De qué le sirve al reloj? De nada. Si tú no engranas en todo el aparato de Dios, entonces no se puede cristalizar tu sueño. Y esa es la desesperanza de muchas personas. Y a lo mejor aquí entre nosotros tenemos personas así, que sus vidas hoy son un fracaso. Por una muy sencilla razón: tu engrane está dando vueltas. ¿Han visto a los, cómo se llaman esos animalitos que tú tienes, hijo? Los hámsters. ¿Han visto un hámster? Pónganlo en una de estas, en un engrane, ¿qué va a estar haciendo? Dando vueltas y vueltas. ¿A dónde llega? A ningún lugar. Y a lo mejor tú has estado dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegas a ningún lugar porque estás separado del resto del engranaje del reloj de Dios. ¿Sabes? No hay papeles o roles idénticos, y al mismo tiempo cada uno de nosotros jugamos un papel importante para Dios. Él te creó para realizar lo que nadie más puede realizar excepto tú. Por eso se tardó 9 meses para formarte y te hizo exactamente como te hizo. Y lo mismo es cierto para mí: nadie puede hacer mi chamba. Tú no pastoreas una iglesia, y eso no significa que tu asignación sea menos importante que lo que yo tengo que hacer, sino que cada uno tiene una asignación única que Dios le ha dado. Y si tú no cumples con tu asignación, si no cumples con tu misión, entonces nadie más lo va a hacer. Y si nadie más está trabajando en tu sueño, entonces ese sueño no se va a cristalizar. Por eso el mensaje del Espíritu Santo a través de la vida de José es profético, pero también es un mensaje que es vital y que es muy oportuno para nosotros en este año, y en especial en este mes, que es el primero del año. Estamos viviendo y viendo el derramamiento de la lluvia tardía, es lo que llama la Escritura. Tú y yo no somos agricultores, pero la Biblia habla de una lluvia temprana y una lluvia tardía. Algún día traeremos a un agricultor para que nos explique. Pero hoy estamos viviendo el tiempo de la lluvia tardía, y es cuando la cosecha de vidas que se entregan a Jesús será mucho más abundante y será en todas las naciones de la tierra. A nuestra generación le va a tocar ver más cristianos en el mundo que a todas las demás generaciones de cristianos juntos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la lluvia tardía. Es el momento más importante de la cosecha de parte de Dios. Por eso tu reloj tiene que estar sincronizado. Mejor dicho, tú tienes que estar sincronizado con el reloj de Dios. Y a cada uno de nosotros se nos dio un papel que jugar, que es clave, y ese papel no se va a cumplir solo. Tú necesitas ser ese motor para que se lleve a cumplir ese plan de Dios, para que entonces se pueda cumplir tu destino, tu propósito personal. Déjame decirlo con toda transparencia: no debemos estar sentados esperando que Jesucristo venga por su iglesia. Si tú no haces tu parte y yo no hago la mía, hay millones de personas, y no estoy exagerando, millones de personas que se están muriendo el día de hoy sin conocer a Jesucristo. Díganme ustedes, ¿cuántos hijos tiene Dios? No refiriéndose al género humano, sino de la deidad o de la Trinidad de Dios. ¿Cuántos hijos tiene Dios? 1. ¿Qué tanto ama Dios a su único hijo? Muchísimo. Y lo amó tanto que lo puso a trabajar en su proyecto más importante de vida. ¿Cuál era el proyecto más importante para Dios Padre? Salvarnos a nosotros, liberarnos a nosotros, hacernos fructíferos, darnos todas las bondades y las misericordias de Dios. Y para eso envió a su único hijo, que tenía un solo trabajo, una sola misión en la vida, que era llevar la luz del Evangelio a todas las personas de la tierra. Por lo tanto, tu trabajo y mi trabajo, tu sueño y tu visión tienen que estar conectados con lo que Dios es, o lo que para Dios es lo más importante. Tan importante que mandó a Jesús a que muriera. No estoy diciendo que todos vamos a ser pastores, con uno más o menos tenemos, pero todos necesitamos estar trabajando en ese proyecto magno de parte de Dios, porque Dios nos ha llamado a trabajar en la cosecha de los últimos días. Créanlo que estamos viviendo los últimos días.
Y como José, nosotros vamos a tener que librar grandes pruebas, y este es el precio que se paga para poder tener la influencia necesaria para poder llevar la provisión de la salvación a las personas que no conocen a Cristo. Si tu trabajo no está relacionado con la obra de Dios, entonces permíteme que te lo diga con toda claridad, tú estás trabajando en vano. Tu trabajo tiene que estar ligado, íntimamente ligado con el trabajo de Dios. Y por eso queremos estudiar acerca de José, porque cualquiera que sean tus antecedentes, tu preparación académica, tu nivel de ingresos, tu género, eres mujer o hombre, no importa la edad que tienes, tú y yo nos encontramos en un viaje que va con dirección a un destino. Quiere decir que tú y yo estamos destinados a hacer, ¿qué cosas? Grandes cosas para Dios. José enfrentó 10 pruebas mientras iba de su camino del sueño al destino, 10 pruebas. Y me da gusto reportar que José aprobó cada una de esas pruebas, y ese esfuerzo le permitió llegar finalmente a la promesa que Dios le había dado. Las pruebas en sí mismas no son importantes, pero al mismo tiempo cada una de las pruebas aprobadas nos van a ayudar a nosotros a seguir hacia ese sueño de Dios. De manera que como José nosotros vamos a encontrar nuestro destino que está del otro lado. ¿Qué tan lejos? No lo sé, pero sí sé que está del otro lado donde estás el día de hoy. Y como José, para poder llegar a nuestro destino, vamos a tener que pasar por algunas pruebas. Bueno, no algunas, déjame decirte exactamente cuántas. 10 pruebas. Nada más. Y lo que Dios quiere compartir con nosotros son las claves, las estrategias necesarias para vencer cada una de estas pruebas. Y con cada prueba vencida nos vamos a ir acercando más al destino que Dios ha preparado para nosotros. Y hoy te quiero empezar a hablar de la primera de esas pruebas, y esta es la prueba del orgullo. Voy a hacer una sencilla pregunta nada más de cariz. Levante la mano toda persona que tiene problemas con su jefe o jefa. Tú cuídate. Levante la mano para poderlos ver. Que tienen broncas en su chamba. Hoy estuvimos orando en la mañana que en mi trabajo, ¿quién tiene problemas en su trabajo? Ok. Déjame decirte con todo el corazón y con toda humildad y cariño, a lo mejor tus problemas son derivados del orgullo que tienes. Esta es la primera de las situaciones que nosotros enfrentamos. Y antes de que yo hable acerca del orgullo, quiero hablarte un poquitito acerca de él. Te quiero presentar mis antecedentes laborales. La mayoría no conocen como que he hecho en la vida, y nomás me conocen de pastor. Déjenme irme un poquito para atrás, si ustedes me lo permiten. Ahí está mi currículum vitae. Yo estudié Ciencias y Técnicas de Información en la mejor universidad del mundo, la Iberoamericana. Cualquier otro que haya estudiado en cualquier otra universidad ha perdido su tiempo. Mis primeros 12 años laborales fueron en agencias de publicidad, empezando en 1974, cuando yo entré de chícharo como ejecutivo de cuentas en Publicidad PANI. Ahí, en menos de un año, cambié a Yoga Rubicam. Ahí entré en el 74, salí en el 81, entré como asistente y terminé siendo director de cuentas. Ese fue el último de los puestos ocupados. De ahí, en cada uno de estos lugares, me fueron llamando a la siguiente empresa, que fue Augusto Elías. Ahí fui director operativo. Después cambié a Doyle Dane Bernbach, otra agencia de publicidad, como director de cuentas. Después estuve en McCann Dixon como director de cuentas. Después me pidieron que regresara a Doyle Dane y regresé a Doyle Dane. Y después me pidieron que regresara a McCann y regresé a McCann. Gracias a Dios, desde la primera de las agencias, el Señor me
prosperó, fui director de cuentas, mantuve esa posición y al final de mi carrera en el ámbito de las empresas fui vicepresidente. Ganaba lo mismo que el otro, pero con el título de vicepresidente. De ahí el Señor me llamó a trabajar en iniciativa privada y en empresas en Pizarro Mexicana, entré yo en el 86 como director de mercadotecnia y operaciones, y empecé siendo pastor asociado más o menos por aquellas épocas. Ahí estuve un buen número de años, después fui a Drogueros, donde fui director de mercadotecnia del 92 al 96. Salí de ahí y ahora fui contratado como director y director corporativo comercial para 2 empresas, CDN y Corporación Noble, ya también siendo pastor, ayudando en otra iglesia. Y desde mayo del 2001 y hasta que venga el Señor Jesucristo, aquí está bien, como pastor de Oasis. Estas son algunas de las etapas de mi viaje hacia el destino, mi destino. Y con cada paso que yo fui dando, cuando no me tropezaba con mis malas decisiones, Dios me iba mostrando un poco más de lo que Dios tenía destinado para mí. Pero no llegué tocando la puerta y me dieron la chamba de director. Hubo que pedalearle un rato para poder llegar a ese lugar y después hubo que mantenerse en esa posición, ¿verdad? Porque también a veces es fácil llegar y luego lo difícil es sostenerse. La carrera del cristiano siempre es de victoria en victoria, con algunos tropiezos, pero vamos de victoria en victoria. Y algo que aprendí a través de los años es que para dar el siguiente paso, la siguiente promoción, la siguiente empresa, debemos aprobar la prueba correspondiente. Y con cada prueba superada nos vamos encontrando que estamos más cerca de la meta. Y a mí me da mucho gusto reportar que Dios a nadie reprueba. Yo no sé si tuviste alguno de esos maestros que les corregían con plumón de tinta roja y ponían 5, ¿no? Y si era mejor, si era más abajo de 5, crecía el número 4. Y cuando era 0, ¿no? Dios no hace así. Dios jamás te va a poner menos de 10 en tu calificación. Ese es el carácter de Dios. Si tú no apruebas con 10 de calificación, el Señor te va a poner una R de repetir. Y el Señor es tan generoso que va a dejar que presentes primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, el número de vueltas necesarias hasta que saques 10 y apruebes. Si no sacas 10 y apruebas, vas a seguir en orgullo 1. Yo conozco a algunos que no han pasado, ¿verdad?, ni el primer examen mensual de orgullo y están atorados en su calificación. Ahora, ¿por qué lo hace Dios de esta manera? Porque necesitamos aprobar para tener ya las condiciones para dar el siguiente paso en nuestro proceso por la vida. Y como tú te puedes imaginar, para llegar a un gran destino, tú vas a necesitar tener grandes responsabilidades, y para asumir esas grandes responsabilidades necesitas tener un carácter firme que solamente se da a través de aprobar las pruebas. Por eso los jóvenes impacientes que quieren que su primera chamba sea de director general no se dan cuenta del valor que tiene el aprobar las pruebas. Porque con cada prueba te vas afinando, vas haciendo una persona más sólida, más fuerte. Y si no sabemos lo que Dios demanda de nosotros, pero Dios sí lo sabe, el Señor lo sabe acerca de nosotros, todo lo que Él conoce nuestros sueños, y Dios quiere que estemos completamente preparados para lo que sigue. Por eso nosotros podemos amar a Dios, incluso podemos tener grandes sueños que el Señor ha colocado en nuestro corazón, pero si no tenemos ese carácter de Cristo, entonces no vamos a llegar a nuestro destino. Y miren lo que dice el Espíritu Santo aquí a través de Pablo. Esta fue la última. Oasis. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En otras palabras, Dios no va a permitir que nos metamos en una situación si no tenemos los recursos, las fuerzas suficientes para poder salir victoriosos.
Y si reprobamos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos regresa para que volvamos a gozar. Dios permite o nos hace pasar por pruebas mientras vamos de este camino del sueño al destino. La vida cristiana es ese ir de victoria en victoria. Vamos aprobando pruebas. Se me olvidó un detallito de mi historia profesional platicar. Dios me llamó al ministerio cuando yo tenía 13 o 14 años de edad. Y ese fue el sueño que Dios me dio a mí. Yo te pregunto, con la información que te he dado, ¿Dios me quería trabajando en Pizza Hut? ¿Cómo? No. ¿Dios me quería en las mejores agencias de publicidad del mundo? No. Lo que Dios quería para mí era que yo le sirviera con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Pero yo me salí de rumbo. Un poquito. Hoy entiendo que cada tropezo profesional, y tuve muchos, era la manera como Dios me iba recordando que Él me había hecho un llamado. Yo sé que algunos están buscando chamba, algunos no tienen trabajo. ¿No será que Dios te está recordando el sueño? Yo escuchaba en las oraciones, es que va a haber ajustes en la empresa, ¿no? Ya están poniendo las barbas a remojar. ¿No será que Dios te está recordando el sueño? Si en 1974, cuando yo salí de la universidad, eso sí, para servirle al Señor, el Señor nos requiere bien estudiados, no nos quiere burros en el ministerio. Había que ir a la universidad, pero si en el 74, cuando salí de la universidad, hubiera empezado a trabajar en mi destino, hoy Oasis sería una iglesia de 41 años de edad. Estamos por cumplir 14. Nada más me perdí como 21 años. Otros llevan perdidos más que yo. No es ninguna bendición. Otros que están empezando, les platico mi historia para que no se pierdan. Lo único que me consuela es, y eso un poco, es que no soy el único extraviado. José también se perdió. Hace miles de años este hombre, un hombre joven, recibió un sueño de Dios y él se desvió del camino. Y no pasó mucho tiempo para que se encontrara en medio de una serie de pruebas que cuando uno las ve de forma aislada dice uno, nada tiene que ver con su destino, pero sí tenía que ver con su destino. Dios sí lo sabía. Y la primera prueba solo fue el inicio de una época extensa de pruebas, porque como les digo, tuvo que pasar por 10 diferentes pruebas y cuando las aprobó todas, empezó a disfrutar de esta gran realización que Dios tenía para él. Y por eso la primera prueba que libró José fue la prueba del orgullo. Yo estoy, pero convencidísimo, a pesar de que vi pocas manos levantadas, de que todos de alguna manera enfrentamos la prueba del orgullo, porque todos de alguna manera somos orgullosos. Unos más, otros menos, otros lo hacen notar, otros lo disimulan. Ahí en Génesis capítulo 37, lo primero que José recibió de Dios es el sueño, y inmediatamente después vamos a ver cómo José manejó de una manera tan equivocada ese sueño. Pues, ve conmigo en esta lectura. Ese es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella.
Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. ¿Quién los odiaba? Los hermanos. A poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. ¿Ustedes leyeron por ahí en algún lugar que Dios le dijera: ve y platícaselo a tus hermanos? No. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez les contó el sueño a su padre, además a sus hermanos, pero su padre les reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. A mí no cabe ni la menor duda de que las mejores telenovelas de todos los tiempos surgen de las páginas de la Biblia. Aquí tenemos una telenovela para Canal 13 que le gane Televisa. La historia de los hermanitos de José. Imagínense, para poder desenmarañar esta situación, tenemos que irnos allá al principio. Y lo primero que salta a la vista es que José fue y contó los sueños a sus hermanos mayores. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero que seguramente vino ese muchacho y lo comentó con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Y lo que hizo José es despepitar ahí en la cara de los hermanos que lo odiaban. Estos hombres eran incapaces, dice la Biblia, de decir algo bueno por su hermano. Mucho menos iban a hacer algo bueno por su hermano. Su hermano para ellos era simplemente un joven soñador. Nuevamente les digo, la Biblia no lo aclara. Yo estoy seguro que José se sorprendió con la reacción de sus hermanos. Ese balde de agua helada que José recibió lo desanimó. Para nada, pareciera que le echaron fuego. Este hombre empezó otra vez con esa emoción porque Dios le había dado un sueño y sin importar las consecuencias, él tenía que ir a todo el mundo a contarle de su sueño sin importar que Dios jamás le hubiera dicho: no lo cuentes. José no se imaginaba lo que había entre él y el sueño. José había recibido este sueño de parte de Dios cuando tiene 17 años, pero tenía que pasar un buen número de años hasta que llegara a los 30 para que ese sueño empezara entonces a cobrar realidad. Dice que tenía 30 años cuando comenzó a servir. ¿En dónde? En el palacio. El sueño de Dios se lo dio a José y el destino se lo mostró y le dijo: vas a ir al palacio. Claro, Dios no le dijo cómo iba a llegar, ni le dijo cuándo iba a llegar, pero le dijo: vas a ir al palacio. ¿Dónde está el palacio? ¿Está arriba o está abajo? El palacio está arriba. Como todos nosotros, José tenía ambiciones. Yo quiero ser el rey. Yo quiero estar en la posición número 1. No tiene nada malo. Dios también tenía eso en su corazón. Y Dios lo iba a llevar justamente al palacio. Y mientras estamos viendo esto, hay que pensar que pasaron 13 años para que José pudiera haber cristalizado el sueño, para llegar a ese destino. Y mientras esto está pasando, el papá de José tenía esto en su corazón, dice la Biblia, que dice: sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. En otra versión dice que él estaba meditando en todo esto. Yo no sé si como papá él podía ver algo que los demás no veían, o estaba inquieto Jacob por el sueño de José, por el carácter de su hijo. No sé qué estaba pensando, pero estaba intrigado este hombre. Y lo que era definitivo era que José no veía que había algo que estaba obstruyendo su destino. Algo estaba bloqueándolo, y si José no lo quitaba de camino, nunca iba a poder llegar a su destino. José estaba a punto de enfrentar y de ocuparse del primer obstáculo, un obstáculo difícil, pero primero tenía que deshacerse del orgullo del corazón. Y déjame decirle, si tú batallas de orgullo, déjame decirte que, híjole, hermano, ¿cómo te explico? Ese es algo bien tremendo. Es tan difícil, como no se ve la intervención del Espíritu Santo, tú mismo jamás vas a poder quitarle el orgullo de encima. Ese orgullo de José era una realidad
desde antes del sueño. Esto no surge a consecuencia del sueño. La Escritura también dice cómo José estaba cuidando los ganados con sus hermanos y al mismo tiempo estaba llevando reportes de la conducta de sus hermanos mayores. Yo quiero pensar que los hermanos de José eran hombres casados con hijos, que estaban cuidando. La versión de la Nueva Traducción que leímos dice que José trabajaba para sus hermanos. Como sea, él estaba trabajando ahí y llevando malos reportes. Dice ahí esta última línea que está con amarillo, le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Los hermanos de José no eran hermanitos de la caridad, no. Pero ¿qué tenía que andando José platicándole al papá, reportándole al papá de lo que estaba haciendo sus hermanos? ¿Cómo se le llama ese pecado? Chisme. Entonces, era orgulloso y además chismoso. Pero lo que nosotros debemos desprender de este pasaje es que equivocadamente José pensó que él estaba calificado para juzgar a sus hermanos. José se autoasignó, ¿verdad? No sé, el maestro, el que va a llevar el reporte, ¿no? ¿Quién le dijo que él estuviera al tanto de sus hermanos? No le importó que fueran mayores y con mayor experiencia. Por eso te digo que si tú tienes problemas en tu trabajo, lo más probable es que tú estás juzgando a alguien y esos ojos de juicio normalmente son el producto del orgullo. No es que el jefe que me tocó es burro. Ese no sabe nada. Yo hago todo, él nada más se adorna el cuello. ¿Alguna vez has pensado eso o lo has dicho? No, en realidad no, mi jefe no valora lo que yo hago. Él está ahí nada más porque es hijo de dueño. Cada vez que tú estás juzgando a un compañero de trabajo, peor aún cuando estás juzgando a tu jefe, estás manifestando ese orgullo que hay en tu corazón. Dios sabía que José era un hombre orgulloso y de cualquier manera Dios le entregó un sueño precioso a él, y con eso comprobamos un principio del reino de Dios, que los dones de Dios y el llamado de Dios, ¿qué dice la Escritura? Son irrevocables. Cuando Dios te ha dado un don, un talento, un llamado, nadie ni nada te lo va a quitar, ni aunque seas orgulloso. A eso sí lo vas a sufrir, Les digo que alguno que conozco, 21 años, anduvo perdido en lo que se encontraba a sí mismo. No, pues encuéntrense rapidito porque hay muchas cosas que hacer. Dios tenía en mente un destino para José. Y uno se podía preguntar, pero ¿por qué Dios, sabiendo que José era un hombre orgulloso, le da un sueño de este tamaño? ¿No es cierto que algunas veces la edad, cuando uno tiene 17 años, por los que tienen esa edad, qué padre, pero a veces a esa edad no se tiene la madurez suficiente y pudiera ser que el orgullo, con los años, uno se va haciendo un poquito más humilde? Cuando tus facultades ya no son las mismas de antes, cuando ya no tienes el mismo poder que tenías antes, empiezas a actuar un poquito con más humildad. Déjame utilizar este pensamiento para poderlo llevar en nuestro corazón de una manera práctica. El Señor decidió que José viera el sueño cuando tenía 17 años. Era como si Dios le mostrara el palacio y le dijo: algún día tú vas a reinar en este lugar. Y eso se lo enseña a los 17 años. Le dice: este es el sueño. Y lo hizo para que el orgullo del corazón de José quedara expuesto. Cuando se dio cuenta de la realización de lo que su vida iba a poder ser, por eso empezó a hablar y empezó de chismoso. ¿Por qué? Porque decía, de alguna manera, aunque mis hermanos me odien, en su cabeza estaba pensando, pero algún día. ¿Qué dice la Biblia de la venganza? Que la venganza es mía, dice el Señor. ¿No, verdad? Dios dice, la venganza es suya. Dios sabía lo que estaba sucediendo, y entonces al mostrarle este sueño empezó a resultar todas estas otras fallas de carácter de José.
José falló en esta primera prueba, pero eso no tomó a Dios por sorpresa, porque Dios sabía lo que había, y de cualquier manera Dios nunca nos reprueba. Quiero decirte que si tú estás atorado en algo en tu vida, seguramente es que no has pasado todavía con 10 y estás en tus exámenes, aparece el número, la letra R, significa con ello que estás dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Si tú repruebas orgullo en el examen extraordinario, Dios es tan misericordioso que te va a mandar a primera vuelta y a segunda vuelta y todas las que sean necesarias. Dios es paciente y no se cansa. Dice la Biblia que un día para Dios son como 1000 años. Entonces, si tú llevas atorado en esa situación unos 10 años, para Dios eso todavía no empieza ni a marcar el segundero del reloj de Dios. Cuando Dios le dio ese sueño a José, lo estaba ayudando a dar esos primeros pasos. Y cada uno de nosotros tenemos que dar esos primeros pasos y tenemos que vencer esa prueba que tenemos delante. Si te das tu cuenta, con cada una de estas vueltas que le hemos dado a las situaciones que enfrentamos, ha sucedido una cosa muy curiosa en esa escalera. Hemos dado un pequeño paso hacia abajo en la dignidad, pero hemos dado un pequeño paso hacia arriba en la humildad. Cada descalabro que tú has dado, cada tropiezo, cada vez que has vuelto otra vez a empezar quizá en ese proyecto o en esa situación, vas un poquito más humilde. Si tú crees que ya sufriste bastante, Dios dice, no, todavía no sabes lo que sufrís. Podemos empezar otras vueltas. Perdiste el trabajo, a lo mejor también pierdes la casa. Está rentada, pierdes la salud. Estoy medio enfermo, pierdes un ser querido. ¿Cuántas veces Dios te tiene que estar recordando las cosas para que tú y yo estemos entendiendo? Miren la promesa que encontramos de Pablo a los filipenses. Yo estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminado. Pablo decía, cuando él escribía sus cartas, y le escribía a sus seguidores, Pablo le decía, síganme a mí o imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Yo les puse mi currículum para ser como Pablo. No me sigan a mí si ustedes quieren vivir 21 años perdidos. Si tú no sabes tu sueño, si tú no conoces lo que Dios tiene para ti, no te muevas. Dime a dónde vas a ir si no sabes tu destino. Pudiera ser que entonces el Señor te tenga sencillamente como esos animalitos dando vueltas y vueltas alrededor de una misma pista, y no sales de esa misma situación, y no sales de donde estás, porque ese no es el sueño que Dios tiene para ti. Simplemente te estás en esa etapa de dando vueltas. Vas en la primera vuelta, vas en la segunda vuelta o en la tercera vuelta, pero no vas a poder salir de ahí hasta que no apruebes las situaciones que hoy estás enfrentando. Si tú no tienes ese sueño claro en tu corazón, si tú estás batallando en tu corazón con algunas situaciones, problemas de tu carácter que tú los conoces bien, y uno de ellos bien puede ser el orgullo. A lo mejor este es el momento de tener esa humildad, de decirle, Señor, reconozco que por ahí cogeo. Reconozco que tengo dificultades todavía en la relación que guardo con otras personas, y eso me ha traído muchos problemas. Pero lejos de los problemas de relación, lo que quiero acentuar es que Dios tiene un sueño grande para ti. Estas no son palabras huecas. Dios quiere que lo mismo que tuvo José lo tengamos nosotros. Y José terminó en Egipto siendo el segundo de a bordo. Dice la Biblia que no había un hombre más poderoso en Egipto después de Faraón que José. Si tú ya llegaste a ese lugar, hermano, entonces esta palabra no es para ti. Pero si no has llegado a ser, cuando menos el número 2, entonces esta palabra es para ti.
Pero no vas a llegar a ese lugar número 2 si antes no pasas una serie de pruebas. Y tú sabes también que otras situaciones estás viviendo en tu vida. Tú sabes mejor que nadie esa situación. Y si no das hoy los pasos necesarios, tú no vas a salir de ahí. Por eso en esta hora yo quiero llamar especialmente a aquellas personas que tienen confusión en su corazón acerca de su sueño. Y déjame distinguir, no es lo que tú ambicionas en la vida. Yo me quiero casar y ese es mi sueño. O yo quiero tener una casa y ese es mi sueño. No, ¿cuál es el sueño de Dios para ti? ¿Qué sueño grande Dios te ha dado? ¿Conoces tu sueño? Si tú no lo conoces, ven aquí adelante porque necesitamos orar y decirle al Señor que te lo muestre.